Hola, soy el pastor Jim Steinland y es un gozo poder estar con ustedes nuevamente en este video. En este video quisiera hablar con ustedes acerca del tercer nombre que encontramos en la palabra de Dios, el nombre Adonai. El nombre Adonai es un nombre que aparece muchas veces, pero es traducido en nuestra Biblia como Señor. Ahora, hay dos palabras que son usadas en la Biblia Reina Valera que son Señor. Uno es con mayúscula, la otra es todo minúscula. La primera que quiero ver con ustedes es donde tenemos todo traducido como minúscula. Esta palabra representa el amo, el maestro, el Señor. Es como en español nosotros decimos sí, Señor. Sabemos que la persona no es un Dios, es una forma de respeto, es una forma de reconocer la autoridad de la persona. Entonces, cuando el jefe le dice a su empleado, haga esto, y el empleado le responde, sí, señor, es reconociendo la autoridad del jefe, del dueño, del patrón, del maestro. Y esa es la primera palabra. La encontramos en la Reina Valera 320 veces donde esta palabra se refiere a una persona en autoridad, una persona que tiene derecho de dar órdenes y ser obedecido. Es la palabra que Sara usó cuando ella habló de su esposo Abraham. Ella dice, cuando mi Señor es viejo. Ahora, ella no estaba hablando, obviamente, no estaba refiriendo a Abraham como Dios. Ella está dándole el respeto como el que tiene derecho de dar órdenes a los esclavos y los siervos. Es el dueño de todo el ganado que tenían. Entonces es la palabra que ella usó y la encontramos también en otro lugar, en Génesis capítulo 24, donde Abraham habla, donde el empleado de Abraham, el esclavo de Abraham, refiere a su dueño, Abraham, porque era esclavo. Él refiere a su amo, Abraham, como Señor, mi maestro, mi amo. Encontramos también la misma palabra usada en otro ejemplo, Génesis 39, versículos 2 y 3, donde encontramos José fue vendido por sus hermanos como esclavo y ellos le llevaron a Egipto y le vendieron a Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Y la palabra en este caso es traducido amo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. La palabra allí es la misma palabra hebrea, Adón, refiere a la persona en autoridad, el dueño, la persona con autoridad de dar órdenes y ser obedecido. Ahora, esa es una, todo minúscula. La otra palabra que sí se refiere a Dios es la palabra Señor, donde tenemos la primera letra mayúscula. Cuando encontramos esto en la Reina Valera, está hablando de Dios, está hablando de Señor, pero en el aspecto de que el Señor tiene derecho de dar órdenes y ser obedecido, reconociendo que el Señor, Dios, es el dueño de todo. Entonces, cuando encontramos esa palabra, es reconociendo la autoridad, reconociendo su soberanía sobre toda la creación, porque lo ha creado, es suyo. Entonces Él tiene el derecho de dar órdenes y ser obedecido, y Él tiene derecho de decidir lo que se va a hacer con todo lo que Él tiene. Esta palabra
La encontramos unos 437 diferentes veces. La encontramos en Génesis capítulo 18, versículo 27, donde Abraham está hablando con el Señor Jehová y están hablando acerca de Sodoma y Gomorra. Dios le había dicho a Abraham que él va a ir y va a destruir Sodoma y Gomorra porque la maldad es tan horrible que él ya no lo puede aguantar y esto va a ir contaminando el resto de la tierra. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor. La palabra es Adonai. Aunque soy polvo y ceniza. Abraham está reconociendo que Dios tiene la autoridad, Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiere hacer, lo que Él decide hacer. Abraham está simplemente preguntando, no en un argumento. Él está reconociendo su posición como siervo, como esclavo de Dios. Pero él está preguntando, él es curioso y él quiere saber cómo Dios va a decidir si va a destruir. Si hay 50 justos, ¿vas a destruir los 50 justos con todos los injustos? Y Abraham continúa hablando con Dios en versículo 30 y dijo: no se enoje ahora mi Señor. Otra vez la palabra es Adonai. Y luego en versículo 31, y dijo: he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi Señor. Entonces él está repitiendo usando esta palabra, reconociendo su posición como siervo bajo la autoridad de Dios que está diciéndole lo que él va a hacer. Encontramos también donde Moisés usó esta palabra y creo que aquí es un lugar donde podemos reconocer la importancia de esta palabra. En Éxodo capítulo 4, de versículos 10 al 17 encontramos todo y solamente quiero tomar algunos versículos de esto. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor. Ahora, él está hablando con Jehová y él usa la palabra Señor. No es desrespeto, realmente es una forma de respeto, reconociendo que Jehová es el Señor y que él es siervo de este Señor. Entonces, él usa la palabra: ay, Señor. Nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Y allí está la palabra, siervo. Él reconoce que él es siervo de Jehová. Ahora, continúa en versículo 13. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Aquí está el problema. Cuando miramos en versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Por qué Jehová se enojó contra Moisés? Aquí está lo que tenemos que entender. Y muchas veces leemos esto y no entendemos por qué Dios se enojó. Moisés le dice: Señor, es decir, tú tienes el derecho de dar órdenes, yo soy el siervo con la responsabilidad de obedecer lo que tú dices. Pero Moisés continúa: ay, Señor, envía otra persona, no quiero ir. Y Dios se enojó. Es como si Dios le dice: Moisés, me dices que soy Señor, entonces tienes la obligación de obedecerme. No puedes decirme Señor y luego quejar de lo que te estoy ordenando. Y eso es lo que tenemos que ver. Y creo que este versículo, si lo entendemos correctamente, si entendemos el nombre y la diferencia de este nombre, creo que podemos entender por qué Dios se enojó. Pero si no entendemos que Señor no es solamente
hablando de Dios, es reconociendo nuestra posición como siervos, y Moisés aquí, reconociendo su posición como siervo, todavía se queja de lo que Dios le está ordenando, y es por eso que Dios se enojó con Moisés. Y una vez que Dios se enojó, Moisés le obedeció. Pero eso nos ayuda a entender un poco más de lo que este nombre Adonai, Señor, representa cuando lo encontramos en la Biblia. Lo encontramos varias veces en los Salmos, lo encontramos en Isaías. Isaías es interesante porque Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5, dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. La palabra es Adonai. Vi yo al Señor. Luego él va abajo a versículo 5 y él dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Entonces, comienza hablando de Señor, porque soy siervo de este gran Dios. Pero luego, cuando él ve la santidad de Dios, que es lo que encontramos en versículo 3, los serafines están clamando el uno al otro: santo, santo, santo. Y cuando Isaías reconoce la santidad de Dios contra su pecado, él dice: ay de mí, soy un hombre muerto. Y Dios le dice: no, no estás muerto. Y viene el ángel, y pueden continuar leyendo, donde el ángel limpia sus labios y él ahora está dispuesto y dice: si me necesitas, heme aquí, envíeme a mí. Entonces, Isaías reconoce su posición como siervo, como esclavo, con la obligación de obedecer a Adonai. Continuamos y lo pueden encontrar también en Jeremías capítulo 1, donde Jeremías se queja y dice: soy un joven, yo no puedo ir. Y Dios le habla. Pero también en versículo 6, Jeremías: y yo dije, ay, ay, Señor, y la palabra es Adonai, Jehová. Señor Dios, el Dios Jehová, que tiene derecho de dar órdenes porque Él es la autoridad suprema. Es lo que encontramos en el libro de Jeremías capítulo 1, de versículos hasta el versículo 10, 1 a 10, pueden verlo. En los Salmos encontramos varios lugares donde esta palabra es usada también. Por ejemplo, en Salmo capítulo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro. Entonces, el salmista está reconociendo que Jehová es el mismo Dios con autoridad supremo. Autoridad para dar órdenes y ser obedecido por todos, toda su creación. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Capítulo 16, versículos 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Adonai, mi Señor. Lo vemos otra vez en capítulo 68, versículo 19. Bendito el Señor, el Adonai, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Entonces, en una frase, él dice Adonai; en la siguiente frase, él dice el Dios de nuestra salvación, reconociendo que los dos son uno, simplemente usando otro aspecto o otra, podríamos decir, atributo del mismo Dios.
capítulo 71, versículo 5, encontramos otra vez donde el salmista dice, ¿por qué tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud? Entonces, el salmista está reconociendo la autoridad, que Dios es dueño de todo y que Él es siervo de este Dios Jehová. Los salmos están llenos de esos diferentes del uso de esa palabra en esa forma, dando la autoridad. Podemos ver algo de esto también en el Nuevo Testamento. Encontramos también Señor. Y ahora el Nuevo Testamento fue escrito en griego en vez de hebreo, como el Antiguo Testamento. Pero una cosa de esto que quiero que reconozcamos y que entendamos. Esto es algo que hemos perdido en nuestra cultura. En la cultura donde tenían esclavos, por ejemplo, en los tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, habían esclavos. Y la palabra que todos los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo o Santiago, Judas y Pablo, todos usaron la palabra que es la palabra griega, doulos. Es la palabra no de siervo, como la tenemos traducido, pero es la palabra verdadera, es esclavo. Todos se referían a sí mismos como esclavos. No un esclavo por obligación, pero un esclavo por decisión propia. Voluntariamente han puesto a sí mismos como esclavos de Jesucristo. Esa mentalidad es algo que nosotros hemos perdido en nuestro día. En nuestros tiempos aquí, en nuestra cultura moderna, hemos perdido la conciencia o la mentalidad de que nosotros somos esclavos del Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos derecho de ir en contra de lo que nuestro Señor nos dice. Él es la autoridad suprema. Nosotros somos esclavos. Él tiene la autoridad de mandar. Nosotros tenemos la obligación de obedecer. Y esto es algo que nosotros hemos perdido. Aún tenemos en nuestra cultura lo que llamamos la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permitida. Mire, si nosotros verdaderamente creemos que Dios es perfecto, entonces Dios tiene solamente un plan. Es un plan perfecto. Y no hay dos perfectos. Entonces el plan de Dios es el perfecto. Cuando nosotros escogemos algo que no es el plan de Dios, nosotros a veces decimos, bueno, es el plan permitido. No, no es el plan permitido, es el pecado. Y esto es algo que nosotros no nos gustamos a veces reconocer, pero es la verdad. Nosotros necesitamos reconocer que Dios, siendo perfecto, Jesucristo siendo perfecto, el Espíritu Santo siendo Dios, siendo perfecto, nos da un plan. Y cuando nosotros deseamos algo diferente, realmente lo que estamos escogiendo es nuestra voluntad, hacer las cosas de nuestra forma. Y no queremos reconocer que es pecado, pero en verdad es pecado. Porque si no es el plan de Dios, el plan perfecto de Dios, no es el plan permitido, es pecado. Ahora, Dios puede cambiarlo y Dios perdona, gracias a Dios, que sus misericordias son nuevos cada día y que Él sí nos perdona cuando nos arrepentimos. Pero siempre hay consecuencias negativas de nuestro pecado. Siempre no podemos pecar sin tener consecuencias que no deseamos, consecuencias negativas.
Entonces, es necesario que nosotros entendamos claramente, Dios tiene un plan. Y Él, siendo el Señor, siendo nuestro Señor, nosotros nos sometemos a su autoridad, sometemos a Él como el dueño. Nosotros no somos dueños. Yo tengo la cuenta bancaria, pero realmente no es mi cuenta. Todo lo que yo tengo es de mi Señor, porque aún mi vida, mi respiro, el palpitar de mi corazón está en las manos de mi Señor. Yo no puedo decidir si voy a vivir mañana o no. Y no podemos decidir el momento en que cuando morimos. Esto es algo que Dios decide. Y nosotros, la razón que estamos vivos es porque Dios nos da otro día de vida. Entonces, aquí vemos, en este nombre Adonai, vemos que Dios tiene la autoridad suprema. Él es el dueño de todo. Nosotros somos no solamente siervos, sino esclavos. No tenemos ni un solo derecho, porque Él nos ha comprado. Cristo nos compró, como dice el apóstol Pablo, somos comprados por precio, la sangre de Jesucristo. Entonces espero que esta enseñanza nos ayuda a entender un poco más de quién Dios es, cuáles son sus atributos y que por medio de esto podemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que podamos crecer en nuestro amor y en nuestra obediencia para que podamos habitar en Jesucristo y producir mucho fruto para la gloria del Padre. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.